Estamos con dos congresistas de la República, la congresista Roselia Muruz de Avanza País y el congresista Jaime Quito de Perú Libre. Muy buenas noches para ambos. Y a ver, hay varios temas, pero quiero empezar aprovechando, congresista, que usted justamente es representante de la región Arequipa. El tema que debería estar pendiente y en la agenda, un peruano más que ha perdido la vida, justamente en Arequipa. Sí, primero permíteme saludar y también rechazar esta situación que está atravesando en realidad en todo el país. Condenar esta situación de la pérdida de una vida humana. No pueden ser ciudadanos de segunda clase o de segunda categoría, que muchas veces lo han querido catalogar de esa forma. Hay problemas bastante sensibles que tiene el país y esto requiere respuestas inmediatas. Y para mí no hay otra cosa más que Dina Boluarte tiene que retirarse, porque con 26 muertos esto no puede seguir. Sinceramente no puede seguir. Ahora, rechazando evidentemente el abuso, rechazando los muertos, los peruanos que están falleciendo, también hay que ser bastante claros y enérgicos con lo siguiente. Tampoco podemos aceptar que delincuentes, porque eso es lo que son, vayan y quemen una oficina del Ministerio Público, vayan y quemen el Poder Judicial, intenten tomar un aeropuerto. Pero claro, todo dentro de la proporcionalidad, porque eso también es violencia, eso también son delitos lo que estamos viendo en este momento, y por eso es que se declara un estado de emergencia a nivel nacional. Sí, Omar, permíteme primero saludar, ¿no? Saludarte a ti, saludar a la población, saludar a mi colega Quito. En primer lugar, lo que dice mi colega, porque creo que es evidente, porque no es la primera vez que lo dice su bancada, es, sí, claramente hacer el adelanto de elecciones, que creo que en eso estamos bastante consensuados la mayoría de las bancadas, pero va de la mano de una asamblea constituyente, va de la mano de la renuncia de Dina Boluarte, va de la mano de la renuncia de la actual mesa directiva. Yo me pregunto y le pregunto acá directamente, ¿eso le va a traer tranquilidad a nuestro país? ¿Esto va a evitar la crisis actual? ¿Eso va a favorecer a los familiares de los 26 fallecidos, que aprovecho en solidarizarme con todos esos familiares, porque nada amerita el caos que está viviendo nuestro país? Pero hay que ser realistas, esto no viene de un día para el otro. Esto viene desde el día 1 de la gestión de Pedro Castillo. Y no solamente piden la renuncia de Dina, sino piden la liberación de Pedro Castillo. O sea, tienen el descaro de seguir diciendo que él es demócrata, que él es todavía el actual presidente. Por favor, adicional a los delitos en los cuales actualmente está siendo cuestionado por rebelión, por conspiración, también tenemos más de 70 carpetas fiscales de corrupción. Entonces, eso no pueden hacer la de la vista gorda, independientemente que sea provinciano, porque siempre es el mismo discurso, discúlpeme colega, pero es el mismo discurso todo el momento, de que son de provincia, que son discriminados. Todos tenemos algo de provincianos. Yo también tengo un lado de la selva, un lado del norte, y así muchísimos de mis colegas, y eso no tiene absolutamente nada que ver. Ahora, hay un punto clave que menciona justamente Perú Libre, ¿no? La votación para el adelanto de elecciones. Y es verdad, lo que hemos escuchado la semana que ha pasado es que sí, están a favor del adelanto de elecciones, pero lo amarran a una asamblea constituyente. No es una manera de querer entorpecer algo donde en teoría había consenso de todas las bancadas para, bueno, adelantar esto. Primero, me parece que la colega tiende a confirmar que estamos viviendo una dictadura, porque hoy no se respeta el debido proceso. Hoy no se respeta esta Constitución, como lo han venido haciendo desde el 6 de junio del año pasado, en el que se dio la segunda vuelta, que jamás aceptaron a este gobierno. Y respecto al tema de las elecciones que nos están planteando, nunca Perú Libre está planteando condiciones, absolutamente nada. Nos vamos ahora sin ninguna condición. Más bien la derecha es la que está planteando, como siempre, las condiciones para hacer supuestas reformas, cuando no se dan cuenta que este Congreso no va para más. Pero y tenemos que irnos ya. Dado que lo menciona, para darle la palabra, a ver, es una posición que ya han tomado. Se lo pregunto porque lo que escuchamos la semana pasada era, oye, no, adelanto elecciones, pero con la Asamblea Constituyente. Y tanto fue así que no se lograron los votos necesarios.
¿Hay una postura ya para el día de mañana en Perú Libre? Es que hay dos falsedades y dos mentiras que lamentablemente los medios de comunicación, que también a veces juegan en pared con la derecha, Pero lo escuchamos no han permitido... en No, conferencia de pero prensa. permíteme decir, sí, pero lamentablemente lo que sacan en los titulares es que sí, nosotros estamos planteando una asamblea constituyente. Primero, hay que señalar claramente que hay un dictamen en mayoría. Ese dictamen en mayoría ha sido totalmente vulnerado, como siempre está acostumbrada a hacer la derecha en nuestro país. Y hay un dictamen en minoría. Y el dictamen en minoría que he presentado yo, porque soy integrante de la Comisión de Constitución, lo que estamos planteando, elecciones en 4 meses o 120 días, que señala claramente, para que nos vayamos todos, y lo que estamos señalando no es una asamblea constituyente, estamos planteando una consulta a la población. ¿Quién es quien tiene que resolver ello? Es decir, en las cartillas donde se ponga para que se vaya a votar, se le consulte al pueblo si quiere o no quiere una nueva A constitución. ver, congresista, varias cosas que se han dicho, porque el congresista habla de dictadura parlamentaria y está todo el tema del proyecto. A ver, por favor. Sí, primero, totalmente una falacia de dictadura y habla de la derecha. Primero hay izquierda destructiva, como también puede haber una izquierda donde se pueda consensuar y dialogar, la cual hoy por hoy dentro del Parlamento no lo tenemos. Hemos tenido autoridades de todo el sistema electoral dentro del Congreso para que nos explique de manera técnica a la representación nacional y para que lo vea todo el país por qué técnicamente no nos podríamos ir así al batallazo como quisiera mi colega Quito. ¿Y qué es lo que nos garantiza al pueblo peruano el no tener un nuevo Pedro Castillo o que tanto nos quejamos del actual Congreso, que no culpo a la población, porque acá no es solo Avanza País, sino toda la representación nacional que lamentablemente pues desprestigia al Congreso de nuestra República, ¿no? Entonces necesitamos plazos que están estipulados, nos ha dicho por lo menos necesitamos un año para que sea efectiva una reforma dentro del sistema electoral. Necesitamos, como todos sabemos, doble legislatura para una reforma constitucional. Entonces, acá son temas de plazos, temas de técnicos que tenemos que respetar y que no tenemos que irnos más allá, porque eso no va a evitar la crisis, más bien para futuro va a dar calma a nuestro país. Y se podría, como sugiere el congresista Quito y como está el dictamen en minoría, incluir la consulta popular si es que se desea una asamblea constituyente. Eso primero hay que ir por el primer paso, primero el Congreso. Y si nos tenemos que ir para el referéndum, pues hay que seguir los procedimientos. Mire, el único diálogo que entiende la derecha golpista y vacadora es el de las armas y las balas, como la que estamos viendo hoy en el país. Es el único golpe que yo veo. Perdóneme, colega Quito, pero usted no puede culpar... Es lo único que yo veo. No, Yo no le estoy... Vamos a escuchar para que haya debate, que termine la idea y conversamos. Bueno, es lo único que yo veo en estos momentos. Y yo sí he escuchado a los del Jurado Nacional de Elecciones y lo que dijeron era que depende del Congreso. Y no es que no sea, ahora que se quieren hacer los responsables. Una elección responsable, nos quieren decir. El 2020 ya se dieron unas elecciones en cuatro meses. Y aparte, nos dicen que hay una ley de las elecciones primarias. Ahora, en una situación de crisis, nos quieren decir que las elecciones primarias se van a respetar. Las elecciones primarias están desde el 2019 y no se aplica el 2020, el 2021, perdón, claro, el 2019, 20, 21 y 22 con estas elecciones que se ha tenido las municipales. ¿Es un pretexto de no querer irse, de querer quedarse más de un año todavía, pese a que efectivamente vemos, escuchamos y es notorio que la población rechaza al Parlamento? Sí. Así como rechaza al Parlamento, también hay encuestas donde la mayoría, más del 60%, ya salieron en las encuestas de Ipsos, quiere el adelanto de elecciones pero con reformas. El Perú quiere que seamos responsables. Nosotros somos los que damos la cara a la población y para eso necesitamos un periodo
corto, el que fuera necesario, pero para poder garantizar que no vuelva un Pedro Castillo, para que no vuelvan asusadores dentro del Congreso, porque los tenemos. Ya, pero... Y es la verdad, los tenemos. Y más bien hago un llamado para que dejen de hacerlo, porque si no van a terminar presos igual que Pedro Castillo. Pero siendo realistas, antes de dar la palabra al congresista Quito, siendo realistas, de que vemos que no se ponen de acuerdo ni siquiera para llegar a 66 votos con el tema del adelanto de elecciones, ¿qué garantiza que en ese año van a poder aprobar reformas, cambios constitucionales? Bueno, nosotros siempre fuimos consecuentes, Omar, en que queremos hacer un adelanto de elecciones por la coyuntura que estamos viviendo con reformas. Y tengo la fe, la esperanza que con un consenso podamos llegar a un consenso como Congreso y hacer el adelanto de elecciones y paralelo, de la mano con la Comisión de Constitución, poder hacer las reformas independientemente de las ideologías y las diferencias que tengamos. ¿Es negociable para Perú Libre en este momento? Es decir, ¿se podría mañana llegar a un consenso de una fecha tentativa o para ustedes, digamos, el tema de los 4 meses es lo que tiene que salir? Mira, la población lo que está reclamando ahora es que nos vayamos. Y no podemos poner como pretexto reformas, el de la bicameralidad o el de la reelección. Que ya precisamente en referéndum, en consulta que se le hizo al pueblo, dijo que no. Y hoy es la única reforma que ve la derecha. No. Entonces, lo que estamos viendo aquí, y siempre es el estilo de la derecha matonesca, amenazante, te dicen que en el Congreso hay asusadores y que vamos a ir a la cárcel. Yo no tengo ningún miedo, porque que me revisen absolutamente todo, ¿no? Pero el Congreso es un fuero político donde vamos a plantear nuestras posiciones e ideas y que uno lo haga con la energía, porque no puede estar pasando frente a los muertos, uno no se puede quedar callado, no se puede quedar simplemente ahí viendo o aplaudiendo como muchos de ellos hacen y quieren simplemente. Los asusadores son ellos por no reconocer lo que realmente está pasando en el país. Omar, no solamente es el tema de la bicameralidad o la reelección, que por último eso lo podemos dejar para el siguiente Congreso quizás, porque no vayamos a llegar a un consenso. Y podría ahondar más el rechazo de la población, más ahondar, ¿no? el rechazo. Sino tenemos, por ejemplo, no podemos permitir tener a otro presidente corrupto. Por ende tenemos que modificar el artículo 117 para que un presidente de la República pueda ser acusado por delitos de corrupción. Hay que ponerle requerimientos, requisitos para que puedan ser congresistas, para que pueda ser un presidente. No podemos contar, por más que ellos digan de que sería discriminatorio, tenemos que tener congresistas que tengan pues un mínimo de estudios, que tengamos un título, que tengamos experiencia tengamos una experiencia tanto en el Estado como también en el sector privado. Tenemos que ser responsables con la población. Si es que en una empresa privada te ponen y son bien estrictos para que tú puedas postular, lo mismo debería ser en el gobierno, en el Estado peruano. ¿Por qué no? ¿Por qué minimizarnos nosotros mismos? Si lo que queremos es mayor desarrollo, tenemos que empezar por nuestras autoridades. Sin embargo, si mañana no hay consenso, están leyendo lo que puede ocurrir después en la calle, como están los ánimos en este momento, si es que no se ponen de acuerdo en el Congreso. Mira, tanto el dictamen en mayoría y el dictamen en minoría tenían la misma resolución respecto a qué fecha o cuánto tiempo necesitamos para realizar estas elecciones. Ahí hay un consenso. Yo no entiendo por qué retroceder a diciembre o a abril del próximo año. Y realmente no es que uno sea machista o uno esté en contra, tenga cierta no quiera a Dina Boluarte, una cuestión así que no sé qué términos estaba utilizando, es que simplemente ya no da más este tema. Hay una crisis profunda en el país que no solamente es de
de esta coyuntura. Hay una crisis estructural que no estamos viendo y que es la que se está recogiendo hoy en las calles y que tenemos que tener una sintonía con ella. Brevemente nos ha ganado el tiempo, pero les pediría a ambos, por favor, un mensaje de paz, que es lo que se necesita en este momento, ¿no? Insistamos y recordemos, 26 peruanos que han perdido la vida. Gracias, Omar. Primero, solamente para responderle a mi colega Quito, es esta problemática, esta crisis económica, social en la que estamos viviendo, no viene ahora cuando ha tenido el mando nuestra presidenta Dina Boluarte. Esto viene desde el día 1 del presidente Pedro Castillo, y ahí yo no le escuchaba a usted ni a ninguno de Perú Libre con tanta énfasis de que es por culpa del gobierno. Y hay que recordar que la plancha presidencial ha sido elegida por ustedes y ahora no las quieren reconocer, y ustedes lo que hacen es provocar más crisis a la población, no reconociendo una sucesión constitucional. Pero sí hago un llamado a todos mis colegas congresistas que el día de mañana nos pongamos una mano al pecho y saquemos, ¿no?, lo que sea mejor para nuestra población. Sabemos que lo mejor es unas nuevas elecciones, ¿no? Hay un adelanto de elecciones para nuestra población en beneficio de todo nuestro pueblo peruano. Hay que calmar toda la zozobra que está existiendo y que hay que decir directamente que es el culpable, el único culpable de las muertes, de la zozobra. Y por qué no volver a decir los terroristas que están andando por las calles, es culpa de Pedro Castillo.